Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco advierte que la familia está en peligro. Y afirma en el miércoles de ceniza que la Cuaresma es tiempo para reconciliarnos con Dios. También reza por las víctimas de guerras, pobreza y falta de libertad. El Papa advierte que la Iglesia no es un partido político. Y confirma la implementación del motu propio Traditiones Custodes. Además, pide continuar con la promoción de la vida a la Pontificia Academia para la Vida. Los buenos somos más, afirma diputada que busca prohibir cambio de sexo de niños en México. México, date cuenta, es el llamado de la multitudinaria Marcha por la Vida 2023. Líder Provida afirma, permitir píldora del día siguiente en Honduras es aprobar el aborto. Obispo de Colombia pide que Reforma de la Salud tome en cuenta la opinión de los enfermos. Y por último, se entregaron en México más de 11,000 firmas exigiendo a Nicaragua liberar a obispo. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amable público radioescucha, qué gusto poder saludarle a través de la radio. Tenemos muchas noticias para usted hoy. También hablaremos sobre la doctrina de los padres de la Iglesia, que también es revelación de Dios, porque la revelación la tenemos en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Y la tradición de la Iglesia la tenemos en los padres de la Iglesia. Así que este tema para usted hoy en la entrevista. Conversaré con el Padre Jesús Aguiñaga, quien es decano en la Universidad Pontificia de México. Pero antes vamos a las noticias, Marisa. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que pidió apoyar a los hogares en dificultad y advirtió que hoy la familia está siempre en peligro. Esto durante la audiencia en el Vaticano con algunos miembros de la Congregación de los Clérigos Marianos de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, que participan en su capítulo general. En su discurso a los clérigos, Francisco destacó 3 grandes líneas de espiritualidad de la congregación: el amor a la Virgen María, la oración de sufragio y la atención a los pobres. El Papa Francisco recordó que la Cuaresma es un tiempo especial de conversión para reconciliarnos con Dios y animó a vivir estos días con oración, ayuno y limosna. Así lo indicó el Santo Padre en la homilía de la misa del miércoles de ceniza que celebró en la Basílica Santa Sabina en Roma. En su homilía, el Papa Francisco resaltó que el rito de la ceniza nos introduce en este camino de regreso, nos invita a volver a lo que realmente somos y a volver a Dios y a los hermanos. En más información, en la mañana del pasado miércoles 22 de febrero, miércoles de ceniza, Francisco recordó que ese día comienza la Cuaresma y pidió a los fieles que sea un tiempo de verdadera conversión y renovación interior. Tras su catequesis, en la que habló de la importancia de la presencia del Espíritu Santo y advirtió que la Iglesia no es un partido político, señaló también que hoy comienza la Cuaresma, un tiempo de gracia, y dijo: invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida, Dios que nos ama y nos consuela venciendo toda desolación. Al finalizar la audiencia general del miércoles, el Papa recordó que el viernes 24 de febrero se cumplirá el triste aniversario de la guerra en Ucrania. Al dirigirse a los fieles y peregrinos en el aula Pablo VI del Vaticano,
El Santo Padre señaló que el balance de muertos, heridos, refugiados y desplazados, daños económicos y sociales hablan por sí solos. En este sentido, hizo un llamado a quienes tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, lograr un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz. Al finalizar el rezo del Ángelus del pasado domingo 19 de febrero, el Papa destacó que el amor de Jesús nos pide que nos dejemos tocar por las situaciones de aquellos que pasan momentos difíciles. En concreto, se refirió a quienes sufren a causa de la guerra o de la pobreza, de la falta de libertad o de la devastación ambiental. Tras la oración mariana dominical, el Papa mostró su especial cercanía a las numerosas víctimas del terremoto de Siria y Turquía, así como a los dramas cotidianos del querido pueblo ucraniano. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco advirtió que aquellos que se refugian en una idea, en una ideología, sea de derecha, de izquierda o de centro, están haciendo del Evangelio un partido político, una ideología, un club de gente. El Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis acerca de la evangelización y habló sobre el protagonista del anuncio, el Espíritu Santo. Ante los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice explicó que bautizar significa sumergir, y algo que también expresa una acción vital, sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El Papa destacó que el cine y el arte en general están llamados a transmitir la belleza que es la gran experiencia de Dios. Así lo dijo al recibir a la Fundación Italiana Ente dello Spettacolo con ocasión de su aniversario número 75. En su saludo en forma espontánea, el Papa destacó la importancia de la belleza también en el ámbito teológico pastoral, porque se trata de la belleza que nos salvará, como decía alguien, esa belleza que es armonía, obra del Espíritu Santo. El Papa Francisco describió cuál es el secreto del servicio caritativo y aconsejó ir a contracorriente con la cultura de la ternura después de haber dedicado tiempo a la oración en silencio. Así lo dijo el Santo Padre durante la audiencia a la Asociación Círculo de San Pedro, que promueve diferentes iniciativas caritativas en Roma. En sociedades a menudo contaminadas por la cultura de la indiferencia y la cultura del descarte, como creyentes, estamos llamados a ir a contracorriente con la cultura de la ternura, es decir, del cuidado del otro como Dios ha cuidado de mí, de nosotros, de ti, de cada uno de nosotros, señaló el Papa. En otras noticias, el Papa ha confirmado la implementación del motu proprio Traditionis Custodes, que regula la celebración de las misas en latín en la forma extraordinaria previa a la reforma de 1971, usando el misal romano de 1962. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el 21 de febrero un rescriptum ex audiencia, que consiste en una resolución del Papa que emitió oralmente ante una autoridad de la Curia Romana recibida en audiencia y que posteriormente se pone por escrito, se firma, se publica en el Acta Apostólica Sedis y de este modo queda promulgado. El Papa alentó a continuar con la promoción de la vida humana a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Así lo dijo el Santo Padre al recibir a los participantes de la 28ª Asamblea General que se llevó a cabo en el Vaticano del 20 al 22 de febrero con el tema Converger en la persona, tecnologías emergentes para el bien común. En su discurso, el Papa reconoció que ante los retos actuales tan articulados, la tarea que tienen ante ustedes es enorme. En otra información, el cardenal Marc Ouellet destacó que el celibato sacerdotal es un gran don de Cristo a la Iglesia, por lo que en lugar de criticar el celibato deberíamos valorarlo y fomentar las vocaciones, porque es un testimonio de fe. Así lo indicó el cardenal Ouellet en una entrevista concedida a TGCOM 24.
Al responder a la cuestión del celibato, el cardenal señaló que es ante todo una continuidad de su forma de vida, es una vocación particular, y agregó que se necesita la gracia de Dios para vivirlo. Un sacerdote católico que afrontó una batalla legal tras rezar en silencio y mostrar un afiche con la frase «Rezo por la libertad de expresión» cerca de un centro de abortos en el Reino Unido, compartió con la agencia Así Prensa su testimonio tras ser declarado inocente de los cargos que pesaban en su contra. El padre Shongo fue acusado de alentar contra las normas actuales con su oración y por tener un auto adhesivo en su auto con la frase «Las vidas no nacidas importan». La zona donde rezó el sacerdote tiene un orden especial de protección de espacios públicos vigente desde noviembre y que prohíbe, entre otras cosas, la oración y la distribución de información sobre ayuda para embarazadas. Hasta aquí las noticias de los acontecimientos ocurridos en la sede apostólica, en Europa y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le entregaremos noticias de América y de México. Ahora, en más información, le entregamos enseguida la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles y la catequesis del Papa Francisco. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Ahora hagamos una breve pausa comercial y regresamos con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para conocer la doctrina de los padres de la Iglesia. Para ello, recibo al padre Jesús María Aguiñaga. Él tiene su doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Agustinianum de Roma. Además, él es profesor en la Universidad Pontificia de México y es el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, también de la Universidad Pontificia de México. Padre Jesús María Aguiñaga, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, Roberto. Hoy tendremos clases sin ir a la universidad. Bueno, esperemos que sí. Bueno,
Cuando uno dice los padres de la iglesia, alguien pensará en todos los sacerdotes, ¿no? El padre de mi parroquia, el padrecito que me bautizó. No, los padres de la iglesia. Sí. Antes de preguntarle quiénes son, le tendré que preguntar entonces, ¿qué son los padres de la iglesia? La primera palabra que se me viene en mente son un tesoro, pues sí, un pilar, un referente para los orígenes de la iglesia, del cristianismo, porque fueron los primeros intérpretes de la escritura, el dogma, la celebración, la doctrina toda, reflexión sobre el hombre, sobre el más allá, la consumación, el destino último del hombre y del mundo, los problemas morales, la relación con el imperio, la cultura. Hombres eran oradores, conocían la cultura, estaban a la altura de la cultura de su tiempo y que pudieron poner su cultura, la cultura, al servicio del evangelio. Creo que ya con esto engancha de lo que es este tesoro. Es decir, sabios, hombres sabios. Teólogos y pastores. Muchos de ellos monjes. Sí, o algunos de ellos monjes. Va a haber un periodo en el que van a comenzar a haber obispos monjes. Siglo IV, sobre todo, porque también ahí entra el tema del monacato, que es uno de los grandes argumentos que encontramos en este periodo. Padre Aguiñaga, los padres de Occidente y los padres de Oriente, ¿qué significa? Bueno, también podríamos hablar de los padres siríacos. También podemos hablar... dentro del occidente tenemos varias etapas y tenemos regiones, tenemos teología. Pero bueno, estos dos grandes bloques, tenemos padres de occidente y padres en el oriente. El periodo patrístico, un punto clave de división y de estudio, el año 313, el Acuerdo de Milán, Constantino, que reconoce al cristianismo como una iglesia dentro de las que había en el Imperio Romano y deja de ser un cristianismo, una religión perseguida, donde tiene ya la nota de licitud. Que aquí me gustaría hacer una precisión, donde pienso yo que algunos escritores, periodistas, hacen una confusión. Una cosa es reconocer al cristianismo como permitido dentro del imperio y otra cosa es la cristianización del imperio, que es diferente. Y entonces efectivamente tenemos padres en el occidente que se van a distinguir, sobre todo ya cuando el latín comienza a ser la lengua de occidente, estamos hablando del siglo IV, previo a eso era griego. Pero llega un momento en que son escritores que escriben y hablan latín y que dejan de conocer el griego. Y tenemos los padres en el oriente que la lengua siempre será el griego. Pero también tenemos la parte latina. Hay lenguas dentro del periodo patrístico, naturalmente latín y griego, siriaco, copto. Estamos hablando de en torno a Egipto, que ahí la lengua es el copto. Y otras lenguas, el siriaco. San Antonio no es de Egipto. Exactamente. Antonio el Grande, ¿no? El que conocemos como el padre del monacato en el occidente, Abad, sí. Con el que estuvo Atanasio un tiempo en alguno de sus exilios. Vivía en una gruta, ¿no? Así es. San Antonio, y le llevaban endemoniados. Bueno, es famosa su escrito la vida de Antonio, por la estancia que tuvo San Atanasio ahí con Antonio. Cuando éste muere, los monjes le dicen, Padre Atanasio, escribe algo, y es una de las biografías dentro de este género literario. Es otro de los argumentos que podemos hablar de los padres de la Iglesia, los géneros literarios que tomaron del mundo grecolatino. Y entonces se hablaba de las gestas, de las luchas, las victorias que habían tenido los romanos y los griegos. Pero va a tener esta intuición el cristiano, en periodo patrístico, decir, y los éxitos, las victorias del cristiano,
Y entonces estas también se narran. Hay historia de la historia que escribe Eusebio de Cesarea. Bueno, Antonio es un padre de la iglesia, dentro de este periodo del patrístico, y Atanasio, padre de la iglesia, escribe la vida de Antonio por petición de los monjes. Y dice, ojalá que esto les sirva de enseñanza para que lo imitemos. Y viene ahí la imitación del santo, del monje. Porque antes teníamos a los mártires. ¿Quiénes son primero, los padres de Oriente o los de Occidente? Bueno, es que tenemos el periodo, más bien le llamamos, en esta división que hacemos dentro de la patrística, los padres subapostólicos, los inmediatamente posteriores a los apóstoles. Y tenemos escritos, por ejemplo, un escrito interesantísimo, en la segunda mitad del siglo I, la Didaché, que bebió de la misma fuente oral de la que bebieron Mateo, Marcos y Lucas. Algún tiempo se decía que la Didaché dependía de Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos. No, bebió de la misma fuente oral. ¿No es la fuente Q? No. Esto es previo, naturalmente, porque se refiere a toda la cuestión sinóptica, Mateo, Marcos, Lucas. No, es un escrito, la enseñanza de los apóstoles, la Didaché, eso significa Didaché, enseñanza, que tiene 4 partes, una moral, una parte litúrgica, una parte jurídica y el último capítulo escatológico. Interesante que ya ahí nos habla de la oración, de la Eucaristía, del bautismo, la vida moral, cómo hay que comportarse y problemas sobre el final. Vámonos a Milán, padre. Ambrosio. ¿Será que sí de veras San Agustín se convirtió por San Ambrosio? Era un personaje que lo impactó. Él nos lo dice en las confesiones. Hay algunos pasajes muy interesantes de Agustín en torno a Ambrosio. Voy a citar 2. Ajá. Agustín tenía muchos ruidos interiormente en este proceso de bautizarse. Se fue a Milán porque Ambrosio era un excelente orador y quería aprender. Además llevaba un cargo muy concreto dentro de la corte, si le queremos llamar así. Ambrosio estaba informado del proceso de Agustín gracias a Mónica. Y Agustín en las confesiones dice que él quería hablar con Ambrosio, pero Ambrosio no lo atendía. Y dice una palabra en latín, episcopaliter. Dice, estaba con un aire, con una postura episcopaliter. Es un adverbio latino que no tiene traducción al español. Podríamos decir, con aire de obispo. Ajá. Con la nariz un poco levantada. Con muchas ínfulas. Así es. Lo cual podría ser un comentario negativo de Agustín hacia Ambrosio, pero considero que no lo es. Es la admiración, pero dentro de eso dice lo que le llama la atención, que Ambrosio estaba leyendo, pero estaba leyendo en silencio. Este podría ser un dato que nos pasa desapercibido, porque hoy decimos que hay que leer con los ojos, no balbuceando, porque perdemos tiempo. En la antigüedad se leía para proclamar lo que se leía. Leer sin mover los labios, sin articular, quería decir que sabías de memoria el texto. Y lo que tenía Ambrosio en su mano era la Sagrada Escritura. Esta escena es impactante. Hay otro momento, había habido un problema en la iglesia de Milán. Y entonces había el temor, el peligro de que fuera confiscada la iglesia. Y entonces estaba Ambrosio en oración, con cánticos, con himnos, con la iglesia y con el pueblo apoyando al obispo. Entre el pueblo estaba Agustín, que aún no se bautizaba, y con todos esos ruidos interiores. Y dice Agustín, lloraba y estaba dispuesto, como la gente, a dar la vida junto con el obispo. El mismo Agustín, no bautizado. Esto nos habla del impacto que tiene Ambrosio en la vida de Agustín. Y nos habla
de la elocuencia de Ambrosio. Claro, que con su predicación, que él iba buscando aprender de Ambrosio al escucharlo por ser un gran orador, pero digamos, el contenido de esta oratoria toca el corazón de Agustín. Usted cursó, bueno, su doctorado es Teología y Ciencias Patrísticas. Las ciencias patrísticas, bueno, es ¿qué teología son? Porque podríamos decir patrología y patrólogo. Patrología, la doctrina de los padres. Ajá. Patrología y patrística. Patrística, la doctrina de los padres. Patrología, la historia, el contexto en el cual están los padres de la Iglesia. Pero tenemos otras ciencias, la literatura cristiana antigua, donde ahí también se aborda literatura heterodoxa, las herejías. Pienso en el gnosticismo antiguo, que es muy fuerte en el tiempo de Ireneo de León, siglo II. Pero tenemos también la iconografía, tenemos la paleografía, la filología, el estudio de las palabras, por eso le llamamos ciencias patrísticas. O sea, ¿usted sabe todo eso? Bueno, algo de esto estudiamos. Y me dijo que, hablemos de... el arte paleocristiano. Y ahí entra la iconografía, sí, de los padres de la Iglesia. Son las primeras manifestaciones de arte que tuvo el cristiano, naturalmente que toma muchos modelos del mundo grecolatino, pero viene aquí la parte de la impronta, lo que aporta el cristianismo. Podríamos pensar, por ejemplo, ¿son los iconos? Bueno, con la iconografía nos vamos al arte bizantino, pero ¿cómo decoraban las catacumbas? Ah, claro, sí. Pienso, por ejemplo, en la catacumba de San Calixto, el cubículo de los sacramentos, donde encontramos elementos del bautismo y del buen pastor, de la Eucaristía. Encontramos el pez, el ancla, los sarcófagos. Esas líneas encontramos oblicuas. En la arqueología las basílicas, que es un elemento que se tomó del Imperio Romano, los bautisterios, los martirium, estos espacios donde estaban las reliquias de los mártires. De hecho, otro tema que tenemos aquí es el origen del culto a las reliquias. Con los padres de la Iglesia. Con los padres de la Iglesia. Bueno, ¿y qué nos dice usted de esa iconografía, o sea, de esas pinturas? Por ejemplo, esos iconos atribuidos, ¿no?, a la mano de San Lucas, los iconos marianos lucanos, esto forma parte de las... Entramos ya en un periodo ciencias más... patrísticas. Entramos en un periodo posterior, pero el arte y la historia paleocristiana se va a conectar con el arte bizantino. Y es aquí en este contexto donde usted cita estos supuestos iconos pintados por Lucas, que es parte de la, yo diría, leyenda, tradición. ¿Qué nos deja, Padre Aguiñaga, hoy a nosotros del siglo XXI conocer de los padres de la Iglesia? Ir a las raíces del cristianismo. Eso. Nos permite dialogar con el hombre de hoy, con el pensamiento que es fundamental dentro del cristianismo. Aquí hablaría de teología. La teología tiene una fuente, la escritura, la tradición, donde están los padres, y el magisterio. Y si falta uno de estos, la teología queda manca, queda coja, le falta. Entonces serás un sociólogo. Yo no puedo hacer teología si desconozco la tradición y desconozco el magisterio. ¿Por qué la patrística es tradición de la Iglesia y por lo tanto se considera revelación divina? Bueno, aquí toca todo un tema que perfectamente da para otro programa diario durante un año. Solo sobre la tradición de la Iglesia y las tradiciones en la Iglesia, que es diferente. Tradición con mayúscula. Sí, claro. ¿Qué es lo que recibimos? Esta es la tradición. ¿Qué hemos recibido? La palabra de Dios revelada, la profesión de fe. Y esta se manifiesta también, esta tradición la tenemos en escritos, la tenemos en monumentos, la tenemos en el arte. Ay, Padre Aguiñaga, bueno, qué ganas de poder saber. O sea, cuando usted me respondía y me decía,
¿De qué nos sirve la patrística hoy? Poder dialogar hoy con las raíces del cristianismo. ¿Sabe qué pensaba yo? Pero así como un poco malévolamente, pensaba, nos permite dialogar con sabiduría con el hombre ignorante de hoy. Perdón, eso se me ocurrió. Padre Aguiñaga, cuánto quisiera yo poder conocer de los padres de la Iglesia, y estoy seguro que nuestro público también. Usted siendo catedrático en la Universidad Pontificia de México, www.pontificia.edu.mx. Muchas gracias, Padre Aguiñaga. Y nosotros ahora hacemos una pausa, queridos amigos, es breve. Volvemos con noticias de América y de México, y también volvemos para explicar esto de los hermanos de Jesús. Ay, qué interesante. Jesús tuvo hermanos, pues hay gente que dice que sí, pero el Evangelio también dice que sí, no más que podemos entender esto de los hermanos de Jesús. Sí, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para entregarle a usted el recuento, las noticias de los sucesos que han ocurrido en nuestro continente América y también en nuestro país México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Una diputada que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo de niños en la Ciudad de México se mostró confiada del progreso de su iniciativa, pues los buenos somos más. El 9 de febrero, la diputada mexicana América Rangel, del opositor Partido de Acción Nacional, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa legislativa para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. De ser aprobada, quienes realicen cambios de sexo hormonales y quirúrgicos a menores de edad se podrían enfrentar a penas de 2 a 7 años de prisión. En Noticias de México le informó que la plataforma Pasos por la Vida dio a conocer el llamado que tendrá lugar en su 12ª edición de la Marcha por la Vida, que tendrá lugar el 29 de abril en la Ciudad de México, con el nombre México, date cuenta. Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, organización que convoca la marcha, indicó a la agencia Así Prensa que este año el multitudinario evento nuevamente saldrá a las calles de la capital mexicana a exigir la derogación del aborto, a buscar que el aborto en México y en la Ciudad de México y para las mujeres sea impensable. En la Ciudad de México, desde el 26 de abril de 2007, recordemos, el aborto a pedido hasta las 12 semanas está despenalizado. Marta Lorena de Casco, fundadora del Comité Provida de Honduras, criticó con dureza al gobierno por aprobar el uso de la píldora abortiva del día siguiente, también conocida como anticoncepción de emergencia para los casos de violación sexual. Desgraciadamente, este mes de enero el ministro de Salud autorizó el uso de la píldora de anticoncepción de emergencia con la excusa de la violación. Aprobar el uso de la pastilla abortiva es aprobar el aborto, señala de Casco en una columna de opinión compartida con la agencia informativa Así Prensa. En Noticias de Colombia, el obispo de la diócesis de Pasto, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, pidió que en la discusión sobre el proyecto de reforma del sistema de salud sean incluidos los enfermos, pues serán ellos los receptores de la decisión que se tome. Han hablado políticos, gobernantes, gerentes de hospitales públicos, poco se ha dado voz al sector privado y menos a los primeros interesados, los enfermos. Es necesario oírlos porque es su dignidad e integridad la que está en juego y la que se debe proteger, expresó Monseñor Cárdenas Toro en un artículo publicado en el sitio web del Episcopado de Colombia.
El obispo de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, llegó hasta la frontera con Nicaragua para rezar por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado por la dictadura de Daniel Ortega a 26 años y 4 meses de cárcel. Monseñor Salazar, que en julio de 2022 se arrodilló en señal de respeto ante la superiora de las misioneras de la caridad que fueron expulsadas de Nicaragua, llegó hasta la mencionada frontera el jueves 16 de febrero. Lo más cercano que puede estar de mi hermano, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, escribió el prelado en su cuenta de Facebook. En noticias de Nicaragua, le informo que las plataformas Actívate y Solidart entregaron 11,000 firmas a la Embajada de Nicaragua en la Ciudad de México en rechazo a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el dictador Daniel Ortega, para exigir la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En la entrada a la Embajada de Nicaragua, miembros de ambas plataformas realizaron una manifestación pacífica y una vigilia de oración para expresar su rechazo a los abusos y a las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua. Desde Chicago, en los Estados Unidos, un sacerdote nicaragüense pidió seguir rezando por el milagro de la liberación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de cárcel por la dictadura de Nicaragua. En un video compartido en Twitter por el padre Manuel Dorantes de la Arquidiócesis de Chicago, el padre Eric Díaz, sacerdote de la diócesis de Matagalpa, invitó a los fieles a participar en su primera misa este domingo. La Eucaristía, dijo el padre Díaz, también servirá para seguir orando por nuestro obispo Monseñor Rolando Álvarez, para decirle al mundo y a Dios que lo sigan acompañando en este gran milagro que seguimos pidiendo. En noticias de los Estados Unidos, en una muy triste noticia, le informo que Monseñor David O'Connell, de nacionalidad irlandesa y obispo auxiliar de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, fue asesinado de un balazo el pasado sábado 18 de febrero. Según informó el diario Los Angeles Times, el obispo de 69 años, que era conocido como el Pacificador, fue encontrado muerto por una herida de bala en la localidad de Hacienda Heights, en el condado de Los Ángeles, California. El obispo fue encontrado en el bloque 1500 de la Janlu Avenue en Hacienda Heights alrededor de la 1 de la tarde. Las autoridades en Estados Unidos han arrestado a una persona de interés que estaría vinculada al asesinato del obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor David O'Connell, de 69 años. Medios locales como Fox LA indican que el sospechoso no ha sido identificado aún, pero fue detenido en el inmueble ubicado en el 20400 de la East Kenwood Avenue, en la localidad de Torrance. Las investigaciones hasta el momento revelarían que no fue un disparo al azar lo que acabó con la vida de Monseñor O'Connell, sino que quien lo valió sería alguien que lo conocía. En más información, el arzobispo de Los Ángeles, en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, recordó entre lágrimas a su obispo auxiliar, Monseñor David O'Connell, asesinado el fin de semana en la localidad de Hacienda Heights, como ya le hemos informado, y agradeció a las autoridades por las investigaciones que realizan sobre el caso que ha conmocionado a la comunidad. Además de amar a Dios, sirvió a esta ciudad por más de 40 años, siendo un inmigrante de Irlanda, señaló Monseñor José Gómez, de origen mexicano, en la conferencia de prensa que tuvo lugar con las autoridades civiles. Tengo que decir que entre las muchas cosas que admiraba de él en su vida y ministerio, era que hablaba fluido el español sin acento irlandés, agregó Monseñor José Gómez. El representante de la Iglesia ante la mesa de negociación del gobierno con el ELN, Monseñor Héctor Fabio Henao,
afirmó que el reciente secuestro del sargento Danilo Bravo será tratado en las reuniones con la guerrilla que se lleva a cabo en México. El sargento Bravo fue secuestrado el 14 de febrero en el municipio de Arauquita por el Frente de Guerra Oriental del ELN. El hecho fue confirmado por la guerrilla en un comunicado. La guerrilla asegura que el suboficial está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos y de acuerdo a las realidades de la guerra que actualmente se vive en el departamento de Arauca. En noticias de Argentina, en su mensaje de Cuaresma, el arzobispo de la diócesis de Rosario, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, pidió especialmente por la paz en la ciudad, un foco de violencia que ha registrado 45 crímenes en los 53 días que van del año 2023. La creciente violencia vinculada al narcotráfico motivó que los vecinos de la ciudad convocaran a una movilización que tuvo lugar el pasado miércoles frente al Monumento a la Bandera bajo las consignas Rosario sangra y Rosario quiere paz. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Los Hermanos de Jesús. El Señor se encontraba nuevamente en Nazaret tras haber recorrido los pueblos y aldeas de Galilea. Al encontrarse con la gente que quería escucharle, Jesús quiso entregar un gesto de amor hacia ellos, una muestra de su amor tan grande, solo equiparable al amor por su madre. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera lo envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre». ¿Acaso mostró una preferencia entre los que le escuchaban y su madre? El amor de Dios es absoluto. Y si tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, tanto amó Cristo al mundo a su vez, que le entregó a su madre para que fuese madre de la humanidad. Jesús permaneció atento con quienes lo rodeaban hasta que terminó de hablarles y antepuso a su madre lo que estaba diciendo. De momento ellos eran preponderantes, pues por ellos se encarnó en ella y por ellos murió, tal como lo hizo por todos, como sostiene San Agustín en su tratado La Santa Virginidad. ¿Qué nos enseña esto, sino que debemos anteponer el parentesco espiritual a la consanguinidad carnal? La Virgen María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Cuando el Señor dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos», nos hizo partícipes del amor que le profesa a su madre, colocándonos así en el amor filial por ella. Él nos ha amado hasta el extremo, y en este extremo se encuentran estas palabras suyas, con las que nos hizo saber que somos sujetos de su amor, tal y como lo es María, su madre. Ante tal desbordamiento del amor, Jesús puso por condición hacer la voluntad de Dios y se sirvió de una expresión cotidiana de su tiempo que vinculaba a una familia compuesta por el padre, la madre y los hijos en la obediencia debida al padre de familia. En efecto, en una familia quienes hacen la voluntad del Padre son la madre y los hijos. Así Jesús habló como Hijo de Dios y dijo: «Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Es decir, que al hacer la voluntad de Dios se es parte de la familia de Dios. Hemos sido incluidos en la familia del Señor. Somos hijos de María y hermanos de Jesús, siempre que aceptemos el compromiso de hacer la voluntad del Padre. En una errónea interpretación del cristianismo protestante suele argumentarse con falsedad que la virginidad de María no es perpetua en razón de los textos evangélicos que mencionan la existencia de 4 hermanos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas, y de varias hermanas. Al respecto es conveniente saber que en las culturas y en las lenguas semitas no existe un término particular para expresar la palabra primo,
y que por consiguiente los términos hermano y hermana tienen un significado muy amplio que abarca varios grados de parentesco. También se le llama hermano a quien profesa la fe en el mismo Dios. Se trata, pues, no de otros hijos de la Virgen María, sino de vecinos de Nazaret y de parientes próximos de Jesús, según una expresión frecuente del Antiguo Testamento, como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 500. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. En Santa María, siempre Virgen e Inmaculada, hay un vínculo perenne entre su santidad y su virginidad, pues ella quiso conservar su virginidad animada por el sublime deseo de entregar todo su corazón a Dios, así como una conexión permanente entre su virginidad y su maternidad divina, que se traducen en dos prerrogativas unidas milagrosamente en la generación de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues para que no anden diciendo pues que la Virgen tuvo otros hijos. Ajá. Oye, no. Así que está claro ya, los hermanos de Jesús. Con eso terminamos, queridos amigos, nos vamos, pero antes le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le deseamos que Dios le guarde en su corazón y que se la pase muy bien. En esta Cuaresma, recuerde las prácticas cuaresmales: ayuno, oración y limosna. Marisa, feliz semana. y la abstención de carnes, los claro. viernes. Así es. Bueno, le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.